Bueno, muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Mi nombre es Juan Miguel Vázquez, director ejecutivo nacional de Fede Maderas. Y en nombre de Fede Maderas y en nombre de Estrategia Forestal, les damos una cordial bienvenida a este nuevo webinar introductorio de la conferencia forestal que vamos a realizar el próximo 20-21 de noviembre, Conferencia Forestal Colombia, en su segunda versión, que en esta oportunidad se va a desarrollar a través de una plataforma virtual interactiva. Quiero, antes de darle paso a nuestro conferencista invitado, comentarles por qué de esta conferencia. Y son tres los objetivos que nos hemos trazado junto con Estrategia Forestal. El primero es reconocer nuevamente el potencial forestal que tiene Colombia. Pero cuando estoy hablando de ese potencial, no es solamente repetir nuevamente la cifra que somos un país con una cobertura forestal, con una aptitud alta forestal, con las 7,5 millones de hectáreas de alta aptitud que siempre nos ha dicho la UPRA desde hace muchos años y que desafortunadamente todavía no logramos desarrollar, sino cuando hablamos de reconocer ese potencial, curiosamente es como desde la experiencia de estos últimos meses, particularmente acá en Fede Maderas, hemos y estamos atendiendo a inversionistas internacionales que, independientemente de la coyuntura política, económica, social del país y de la región, están interesados en escalar y en traer proyectos e inversiones para escalar esta economía forestal. El segundo objetivo es, entonces, visibilizando este potencial, cómo se pueden estructurar estos activos estratégicos y estos negocios forestales. Por eso, la conferencia forestal es un abrebocas para que inversionistas, para que diferentes actores de diferentes sectores de la economía vuelquen sus ojos sobre el desarrollo de la economía forestal. Y es así como tenemos a Brasil como país invitado. Y el tercer objetivo, por consiguiente, entonces, es brindar estos elementos de entendimiento y emprendimiento para una Colombia forestal, tanto en los mismos actores del ecosistema, como en actores políticos, como en actores inversionistas, como en actores inversores. Con ese preámbulo que nos va a acompañar la conferencia forestal, hemos venido realizando diferentes webinars, como digo, introductorios. Y este, pues me complace mucho presentarlo porque Oscar Giovanni Martínez, muy gentilmente desde hace varios meses, incluso me llamó, me buscó y con una bondad infinita por todo su desarrollo profesional, me dijo, mire, yo quiero contribuir con esta nueva, digamos, iniciativa que estamos teniendo desde el gremio desde hace un par de años. Y por eso pues hemos querido llamarlo y él muy gentilmente ha aceptado esta invitación. Yo me permito presentar los pergaminos más que merecedores de Oscar Giovanni, quien es ingeniero forestal, economista forestal, tiene estudios de maestría en ingeniería civil y un PhD de la Universidad de Toronto gracias a la disertación de un trabajo que hemos tenido la oportunidad de compartir con eh, nuestra red de agremiados y de colaboradores sobre el modelo del sector forestal colombiano, un análisis de la política de las plantaciones forestales comerciales en Colombia. Él es investigador asociado de la Universidad de Toronto, es experto en economía e ingeniería forestal y recursos hidráulicos y durante más de sus 20 años de trayectoria profesional ha trabajado con iniciativas bastante importantes e interesantes, por ejemplo en Triple GI, en USAID, en la ONF Andina, en la Organización Internacional de Maderas Tropicales y ha asesorado diferentes proyectos, tal vez desde mi punto de vista resaltando ese aporte invaluable que hizo en la construcción de los lineamientos de política de la cadena de valor de plantaciones forestales comerciales por allá en la UPRA en el año 2019 y que posteriormente se recogerían a través de la resolución 189 de ese mismo año por parte del Ministerio de Agricultura. Es, por supuesto, autor y coautor de diversas publicaciones y una de las más recientes ha sido esta
del Journal Forest en evolución del mercado colombiano de productos manufacturados de la industria de la madera, que va a concentrar la próxima media hora en alguna exposición que tiende a generar ese interés sobre quienes estamos acá convocados para leerla, para analizarla, para debatirla, para tomar de allí elementos para toma de decisiones, para ajustes o lineamientos de política, en realidad para diferentes elementos y enfoques que seguramente van a ser más que necesarios cuando nosotros queremos, como gremio y como red sectorial, romper esa coyuntura de años atrás que no nos ha permitido escalar. Entonces, con esa introducción y agradeciéndole nuevamente a Oscar Giovanni, por favor, tienes la palabra. Vamos a escuchar la presentación y posteriormente las personas que tengan alguna pregunta o quieran hacer algún comentario, les ruego el favor levantar la mano para que habilitemos cámara y micrófono. Oscar Giovanni, tienes por favor el control del webinar. Muchas gracias. Si quieres habilitar tu micrófono, Gracias, listo, Juan ya te Miguel. escuchamos. Muy amable. Estoy compartiendo la pantalla, pero no estoy seguro. Por favor, confírmenme si están Es- viendo la presentación. Estamos viendo la primera diapositiva, el título de la publicación. Bueno, bueno, muchas gracias entonces y buenos días a quienes asisten a esta conferencia titulada Evolución del mercado colombiano de los productos manufacturados por la industria de la transformación de la madera desde finales del siglo XIX al 2021. Mi nombre, como lo dijo Juan Miguel, es Oscar Giovanni Martínez Cortés, soy economista forestal y hoy quiero acompañarlos en esta conferencia presentándoles un artículo que publicamos con el doctor Shashi Kant de la Universidad de Toronto, llamado Evolución de el mercado colombiano para los productos manufacturados por la industria de la transformación de la madera en general. Bien, voy a apagar mi cámara para que ustedes concentren toda la atención en... Ah, perdón, ni siquiera la aprendí. Aquí estoy yo, para los que no me conocen. Voy a volverlo a apagar y voy a concentrarme ahora sí en la presentación de esta conferencia. Bueno, hoy mi charla se va a centrar en el artículo de investigación revisado por pares que fue publicado en marzo del 2024 en la revista de investigaciones en negocios forestales. Ahí está el nombre en inglés en el lado izquierdo de esta diapositiva. Y este artículo que comparte el título de esta conferencia, quiero contarles que es un documento extenso de alrededor de unas 26 páginas que detalla cómo ha evolucionado el mercado colombiano de productos manufacturados en la industria de la transformación de la madera a lo largo de los últimos 140 años. Bien, escribí este artículo, como ya les comenté, con el doctor Shashi Kant, con el objetivo de contribuir a los esfuerzos de los colegas que me han precedido en el objetivo de situar al sector forestal colombiano en el ámbito de la conversación global, cosa que acaba de mencionar también Juan Miguel, que incluye esta conferencia que se va a realizar en noviembre, si no estoy mal. Bien. Este es el primero de varios artículos, quiero también contarles eso, de investigación que yo planeo publicar en medios accesibles y libres de sesgo, dirigidos a inversionistas privados y a otros interesados del sector forestal para cumplir con ese propósito de ubicar el sector forestal colombiano en el ámbito de la conversación global. Ya les informaré por otros medios o inclusive por las redes de Maderas acerca de la publicación de esos otros artículos que irán pasando entre este y el siguiente año.
Bien, el artículo se derivó de uno de los 7 productos intermedios relacionados con el sector forestal de Colombia que obtuve durante mi investigación doctoral titulada El modelo sector forestal colombiano, un análisis de la política de las plantaciones forestales en Colombia, la cual fue publicada en el año 2023. Ya que este artículo está lleno de detalles y es muy extenso, en los próximos 30 minutos me centraré en ilustrar los aspectos principales que se abordan en el artículo. La mayoría de las diapositivas que ustedes van a ver están en inglés, pero no se preocupen si tienen dificultades con ese idioma, ya que la mayor parte de la información que les voy a presentar son cifras numéricas y las palabras que están en inglés dentro de las tablas y las gráficas son fácilmente comprensibles debido a que son muy similares en su spelling en el español. O en inglés y en el español son palabras muy similares realmente. Luego fácilmente lo van a entender. Pero antes de profundizar en el contenido del artículo, voy a utilizar 2 diapositivas de otros 2 artículos en los cuales soy el autor principal, que serán publicados próximamente en el Journal of Forest Policy and Economics. Esto me permitirá establecer el contexto del mercado sobre el cual trata el artículo de esta conferencia. Y entonces voy a comenzar con esta representación que realizamos junto con mi colega forestal María Eugenia Pachón acerca del concepto del sector forestal. Este concepto que está basado en la definición que fue acuñada en el libro de Forest Strategy, Estrategia Forestal, publicado en 2007 por un señor que se llama Michael Gain. Gain trabajó muchos años en la FAO en proyectos de economía y planificación forestal alrededor del mundo. A propósito, este es un libro que los invito a todos ustedes a que le den una mirada porque es muy interesante la propuesta que el señor Gain hace del sector forestal en ese libro. Bien, Gain definió el sector forestal como la contribución económica, social y cultural a la vida y el bienestar humano derivada de los bosques y las actividades relacionadas con los bosques. Según Gain, el sector forestal abarca los recursos, las actividades y los productos, todos interconectados en el espacio y en el tiempo. Esta definición implica que todo lo que no esté intrínsecamente relacionado con los ecosistemas forestales queda fuera del sector forestal. Y en las siguientes diapositivas yo me voy a enfocar principalmente en los recursos humanos y los recursos de capital del sector forestal, así como en las actividades de transformación, en las actividades de comercio y de consumo, y exclusivamente de estas actividades relacionadas a los productos forestales maderables. Bien. Comenzando con estos últimos productos, es decir, los forestales maderables, aquí hay un panorama del mercado de estos productos en el año 2020. Así es como era ese mercado. De acuerdo con las cuentas nacionales, este mercado se subdivide, el mercado de los productos forestales se subdivide en 2 grandes segmentos de mercado. El primero es el segmento de la madera sin procesar, que también en Colombia se conoce como madera en bruto, la cual incluye la madera escuadrada que se obtiene de los bosques naturales, usualmente con motosierra, que es muy común aquí en Colombia, y de las plantaciones forestales. Ahí también obtenemos una parte en algunos lugares de Colombia de la madera que conocemos frecuentemente como madera en bloque. A eso se le llama la madera no procesada o la madera en bruto. Bien, el segundo segmento en el cual se divide el mercado de productos forestales maderables es el mercado de los productos manufacturados a partir de la madera. A su vez, el mercado de la madera sin procesar, es decir, el primer mercado que señalé aquí en el círculo rojo, se divide en 2 segmentos de menor escala. El primero es el mercado de la madera para leña y el mercado de la madera destinada. El segundo es el mercado de la madera destinada
para la industria de los productos manufacturados y otros usos finales distintos a la leña. Así está dividido este mercado dentro de las cuentas nacionales. Estos últimos otros usos diferentes a la leña incluyen, por ejemplo, los postes de cercas que se obtienen directamente de los bosques sin pasar por la industria manufacturera. Para dar un ejemplo, para que ustedes eh, me sigan mejor dentro de lo que estoy explicando en este momento. Bien, el segundo mercado, es decir, el de los productos manufacturados de madera, se divide también en tres segmentos principales. El primer segmento es el de los productos de la industria del mueble. El segundo segmento es el de los productos de la industria de pulpa y del papel. Y el tercer segmento es el segmento de los productos manufacturados que se obtienen de la industria de la transformación de la madera, que señalo aquí en este cuadro, en este recuadro verde. Es precisamente este mercado del cual trata el artículo que les estoy presentando hoy. Fíjense que solo estamos hablando en 26 páginas en un artículo de investigación revisado por pares solo de ese mercado, solo de una parte pequeña del sector forestal. Hay muchas cosas de las cuales hay que hablar del sector forestal en medios que sean fácilmente accesibles para distintos usuarios, como en el caso de esta revista. Afortunadamente, las publicaciones en las revistas indexadas han ido inclinándose más del lado de lo que se llama el acceso libre o los artículos de Open Access. Este artículo que nosotros publicamos con el doctor Kant es un artículo que está en esa revista y es un artículo de acceso abierto, luego cualquier persona puede descargarlo de la correspondiente página de este journal. Bien, entonces, hablando de este mercado que está aquí en color verde, voy a mostrar lo siguiente que es importante. Cuando uno analiza un mercado, el mercado puede verse desde distintas formas o puede analizarse desde distintos ángulos. En este caso, nosotros hemos elegido con el doctor Khan a centrarnos en un análisis agregado que considera las 4 variables que están mencionadas aquí: el consumo, las exportaciones, la producción nacional y las importaciones. Es decir, que nuestro análisis es un análisis agregado de este mercado. Bien, y antes de continuar en la presentación de las diapositivas, es importante destacar 3 aspectos que nosotros utilizamos en el artículo para presentar el análisis del mercado de los productos manufacturados de la industria de transformación de la madera. Esos tres aspectos tienen que ver con las unidades en las que se presentarán o en las que se presentan en el artículo los datos de valor monetario del mercado. La diferencia que nosotros establecemos entre el mercado e industria, muchas personas, especialmente los economistas, tienden a utilizar estos dos términos de manera intercambiable. Y entonces llaman mercado, industria o sector a lo mismo. Pero en el caso nuestro, en el caso de esta presentación, en el caso del artículo, nosotros hacemos una diferencia entre lo que es el mercado y lo que es la industria, que ya la voy a explicar. Y un tercer aspecto relativo a la magnitud del mercado que vamos a discutir en detalle, es decir, a la magnitud del mercado que aquí está señalado como el mercado W. El mercado W es el mercado, o es la cifra, o la sigla, perdón, que utilizamos nosotros para evitar la repetición en el artículo. Bien, en cuanto a las unidades monetarias que nosotros utilizamos aquí, nosotros siempre usamos, no siempre, la mayoría de las veces en el artículo utilizamos las billones de pesos constantes del año 2015. Y en el caso nuestro,
en esta diapositiva y en estas diapositivas y en el artículo, 1 billón equivale a 1.000 millones, al contrario de lo que nosotros utilizamos en Colombia, donde 1 billón equivale a 1 millón de millones. Luego, por favor, tengan en cuenta este pequeño cambio que nosotros hemos hecho acerca de los billones para expresar los pesos colombianos del 2015. Nosotros usamos también el término industria para referirnos al conjunto de los establecimientos que realizan las actividades de transformación y comercio, mientras que el término mercado lo utilizamos para referirnos a la producción, el consumo, las exportaciones y las importaciones, la demanda, la oferta ya sea de manera individual o en su conjunto. Luego hay una diferencia para nosotros entre lo que es el mercado y lo que es la industria, y ya en las siguientes diapositivas probablemente van a entender con mayor claridad por qué nosotros hacemos esa diferencia. Bien, en cuanto a la magnitud del mercado, que era el tercer aspecto que quería mencionarles antes de ir a las diapositivas propias del mercado, quiero contarles que el mercado de los productos manufacturados de la industria de la madera, que está en verde ahí, en el 2020 representó alrededor del 12% del mercado de los productos forestales maderables. Es decir, ah, perdón, si nosotros consideramos la medida del mercado como la suma del consumo y las exportaciones, porque el mercado se puede medir por distintas formas. Pero en este caso parece interesante que nosotros hagamos las comparaciones sumando las cifras monetarias del consumo y las exportaciones de estos productos que se obtienen en la industria de la transformación de la madera para establecer las magnitudes del mercado. Es simplemente la suma de los 3.499 más los 82, dividido entre la suma de los 28.026 que ustedes ven ahí al final y los 1.593 que ven en la última fila de esta tabla. Bien, a su vez el mercado de los productos forestales maderables, es decir, la suma de los 28.026 más los 1.539 que ven en las columnas de consumo y exportaciones en la última columna de la tabla, en ese mismo año representaron el 2% de todos los bienes y servicios consumidos y exportados en Colombia. Estos órdenes de magnitud son relevantes y son órdenes de magnitud que no habían sido publicados antes, como la mayoría de estas cifras que ustedes están viendo de la manera como las hemos ordenado en el artículo. Bien, también para comprender mejor ese 2% y el contexto de estos mercados, del mercado de los productos forestales maderables, dentro del contexto del sector forestal que les expliqué en la diapositiva anterior, es necesario decir que los productos forestales maderables, que el mercado de esos productos forestales maderables, es decir, los 28.026 más los 1.593, representan aproximadamente el 98% de todos los productos forestales incluidos en las cuentas nacionales. Como muchos de ustedes saben, las cuentas nacionales tienen una medición muy... Estoy tratando de buscar un término preciso para esto, pero por ahora voy a decir que una medición parcial de lo que es el sector forestal colombiano. Es decir, si nosotros pudiéramos medir de una mejor manera que como lo hace actualmente las cuentas nacionales de Colombia, el sector forestal, si lo pudiéramos medir mejor, probablemente estas cifras serían muchísimo más grandes y probablemente no representaríamos un 2%, sino un porcentaje muchísimo más alto. Esta es una invitación a los nuevos investigadores para que aborden ese tema y ayuden a mejorar esa medición que nosotros tenemos en las cuentas nacionales, por lo menos inicialmente desde el punto de vista de la investigación científica y aplicada. Bien, establecida esa magnitud, ahora sí puedo contarles a ustedes que este es el panorama de cómo lucía el mercado
colombiano de los productos manufacturados por la industria de la transformación de la madera en 2021. Es decir, al año siguiente del año más crítico de la pandemia del coronavirus. El, la diapositiva anterior tiene las dificultades que son las cifras para el año de la pandemia o el año en que la pandemia golpeó más duro la economía colombiana y global. Y entonces a algunos investigadores no les gusta mucho ese año porque pues está distorsionado por ese suceso que nadie esperaba que se presentara en el mundo. Por ello traigo mejor las cifras del año 2021 para explicar cómo es el mercado de los productos manufacturados por la industria de la transformación de la madera en Colombia. Bien, entonces, nuevamente me refiero a las cuentas nacionales de Colombia. Este mercado está dividido en tres segmentos. Entonces, el primer segmento es el segmento de la madera cerrada, un segundo segmento que es el de los tableros de la madera y un tercer segmento que lo hemos denominado productos de mayor valor agregado derivados de la madera cerrada. Bien, cada uno de estos segmentos está subdividido en otros grupos, en el caso del primero y el último, en otros grupos que acumulan o que agrupan unos productos que les son muy similares. Entonces, en el primer segmento, en el segmento de la madera cerrada, están dos grupos. El primero, que es el de la madera cerrada de más de 6 milímetros de espesor y de las traviesas de madera para ferrocarriles o tranvías que no están tratadas. Fundamentalmente eso es lo que está ahí en ese grupo. Y el segundo grupo que incluye la madera que está perfilada por todas las caras, que incluye también la lana y la harina de madera, la madera en astillas y partículas, la madera en bruto tratada con pintura, con creosota o con otros tintes o conservantes, y las traviesas de madera, pero esta vez que están tratadas para evitar la pudrición o para evitar el ataque de los insectos. Bien, en el segundo segmento de este mercado de los productos manufacturados por la industria de la transformación de la madera, se encuentran pues todos los tableros y los paneles que la mayoría de los que están asistiendo a esta conferencia conocen. Para los que no están asistiendo, para los que no son forestales o no están asociados o familiarizados con los productos que nosotros llamamos paneles de madera, pues usualmente son aquellos con los cuales se construyen las mesas, las camas, las cocinas integrales en cada una de las viviendas que nosotros tenemos y que se usan no solo en los productos que ponemos dentro de las casas, sino también en la construcción de una manera importante. Bueno, en este grupo se incluyen también las chapas y las chapillas de madera y una cosa que se llama la madera densificada. Bien, en el último grupo en el último segmento, perdón, están dos grupos o dos segmentos de mercado que son de una menor escala, que incluye el grupo de lo que se llama trabajos de carpintería y partes de construcción como los paneles de madera, los paneles ensamblados de pisos para parquet, los tablones y revestimientos y las tejas de madera, y el grupo de los contenedores de madera que se volvió muy importante en Colombia durante los últimos años, que incluye los cajones, las cajas, las estivas y los embalajes, los carretes de cables, los productos para tonelería como los barriles y las cubas y otros artículos como los mangos y utensilios de cocina y marquetería que usualmente uno compra en las tiendas de grandes superficies o en, ¿cómo se llama este mercado que hay en San Victorino? Bueno, en el mercado que hay en San Victorino, cerca de San Victorino, que se me olvida ahorita el nombre, que hay en Bogotá. Eh, esos son las divisiones que existen en las cuentas nacionales y cómo se agrupan los productos dentro de esos segmentos del mercado de los productos manufacturados por la industria de la transformación de madera en Colombia. Bien, en 2021 el consumo de todos estos productos alcanzó
4.563 billones de pesos colombianos del 2015. Y de ese consumo, el 40% correspondió a la madera cerrada, un 25% correspondió a los productos de mayor valor agregado derivados de la madera cerrada y un 35% a los paneles de madera, o a los, sí, paneles de madera. Mientras que para los dos primeros grupos que mencioné, es decir, estos dos que están ahí en azul, el consumo fue atendido por la producción nacional. En el caso de los paneles de madera, este que ocupa el 35% de todo el consumo nacional, la producción nacional apenas cubrió el 38%, es decir, estos 611 billones de pesos colombianos del 2015. El resto del consumo, es decir, la diferencia entre 1.597 y 611 en esa línea, donde está el círculo de color amarillo, fue cubierto por las exportaciones. Fíjense que las exportaciones alcanzaron en ese año, las exportaciones de paneles de madera alcanzaron 1.131 billones de pesos colombianos del año 2015. Bien, pero yo me imagino que ustedes se están preguntando si si este panorama que estoy mostrando aquí ha sido así en el pasado cercano. El artículo que estoy presentando aborda eso. Eso es lo que hace. Presenta una caracterización de este mercado como el que yo les acabo de contar y luego comienza a analizar este mercado dividiendo el mercado o la evolución del mercado en distintos segmentos. Un segmento que va hasta 1969 y otro segmento que va desde 1970 hasta el año 2021, dividido por décadas, donde se presentan la estructura del mercado y donde se analizan cuáles son los factores que han dado con esa estructura, para finalmente ofrecerle al lector pues un panorama claro y preciso de cómo ha sido la evolución de los distintos segmentos de mercado y cuáles son las razones por las cuales el mercado ha evolucionado de la manera como se presenta o como se reflejan las cifras, que la mayoría son obtenidas de las cuentas nacionales y de la encuesta anual manufacturera, que es parte del Sistema Nacional Estadístico y que se utiliza de manera importante para la construcción de las cuentas nacionales en Colombia. Bien, como les dije, pues la respuesta a la pregunta que ustedes probablemente se están haciendo, si esto ha sido así en el pasado cercano, es sí, así ha sido. Y entonces, quiero decirles, bueno, antes de esto creo que tenía de mostrar la próxima diapositiva, quiero mencionarles dos cosas. Nosotros no somos grandes exportadores de madera o de productos transformados por la industria de la madera. Como lo pueden ver ahí en esas cifras, pues nosotros apenas exportamos en el año 2021 99 billones de pesos colombianos del año 2015, comparado contra las importaciones que fueron de 1.346 billones de pesos de 2015. Luego, no somos realmente grandes exportadores y sí, en el año 2021 al menos, que es lo que muestra este cuadro, sí importamos una cantidad sustancial de estos productos. Muy bien. Voy entonces a continuar con esta tabla que nos ayuda a responder esa pregunta si en el pasado cercano al 2021 la estructura del mercado que yo acabo de presentar era similar o no. Entonces, aquí tenemos una comparación de las cifras del año 2021 que presenté ahorita
comparadas con los valores para el año 2020, el año en que se dio la pandemia del coronavirus, y el año inmediatamente anterior, cuando aparentemente en Colombia las cosas estaban en lo que comúnmente se denomina el escenario business as usual, es decir, todo como normalmente funcionaría. Digo aparentemente porque todos estamos conscientes de las varias cosas que pasaron en el año 2019 aquí en el país. Pero abstrayéndonos de eso, entonces en el 2019 y el 2020, en términos agregados, el mercado de los productos manufacturados por la industria de la transformación de la madera, el mercado colombiano, se comportó de una manera similar al 2021. Una parte considerable, entonces, del consumo que alcanzó estas cifras que están en verde aquí, pues tuvo que ser cubierto mediante la importación de productos porque la producción, que son las cifras que están en amarillo, pues fueron bastante más bajas que el consumo de estos productos. Y entonces, pues Colombia tuvo que acudir a las importaciones, que estos son los valores de lo que tuvo que importar Colombia durante esos años para poder cumplir con la demanda de esos productos en el país. Entonces, estos productos también, quiero decir aquí, o estas importaciones, mejor, fueron fundamentalmente de tableros de madera. Nuevamente, luego, la estructura, por eso digo que la estructura que presenté en la diapositiva anterior es muy similar en el pasado cercano, fue muy similar en el pasado cercano. Bien, esta tabla, además de estas cifras, incluye indicadores claves del capital de la industria colombiana de la transformación de madera. Fíjense que yo hago una diferencia cuando hablo del mercado de Colombia para estos productos que se obtienen o que son manufacturados en esa industria y de la industria de la transformación. La industria de la transformación es solo lo que se refiere a Colombia. El mercado, por otra parte, incluye lo que produce Colombia, pero incluye también las importaciones y las exportaciones. Luego, por eso es que nosotros en nuestro artículo hacemos una diferencia entre el mercado y la industria, para tratar de mantener una claridad meridiana con respecto a qué estamos nosotros tocando en términos de la producción nacional, que está referida a la industria nacional, y qué estamos tocando en términos del mercado, que incluye los componentes del comercio exterior, especialmente de las importaciones. Bien, entonces les estaba diciendo que esta tabla incluye los indicadores de capital de la industria colombiana, de la transformación de la madera, que son estos que ustedes ven aquí, y en términos de la maquinaria y los equipos, y en términos del valor, en ambos son valores monetarios, de los edificios y las estructuras. Entonces, ustedes pueden ver que en el 2019 y en el 2020 las cifras aumentaron en vez de caer. Es decir, durante la pandemia las cifras del capital de la industria aumentó tanto en maquinaria como en equipo, como en edificios e infraestructura. Esto tiene una explicación que ahorita no voy a entrar en los detalles, pero es correcto que eso fuera así, por algunas inversiones que estaban haciendo algunas industrias en el país. Bien, sin embargo, algo que nos muestra cómo fue el impacto de una mayor del coronavirus en el país, en esta industria específicamente, es la caída del empleo. Ustedes ven que en el año 2019 el empleo de esta industria fue de 5.015 y bajó a 4.750. Tuvo una caída importante, importante de un año a otro. Bien, aquí también tenemos el número de establecimientos que reportaron a esa industria y quiero resaltar estos últimos cuatro indicadores que tienen que ver con los precios promedios para esa industria. Estos precios están en lo que se llama un deflactor.
Y entonces ese deflactor pues no indica los precios que uno paga, sino indica cómo cambian los precios que uno paga a través del tiempo. Pero si uno tiene los precios en el 2015, que están dentro de mi tesis doctoral, los precios con estos deflactores uno puede saber cuáles eran los precios que pagaban los productores, los consumidores, los exportadores y los importadores para estos productos en los años en los cuales están señalados. Estos precios también, como ustedes alcanzan a ver ahí, cayeron, perdón, se incrementaron todos durante el año 2020. Es decir, hubo una caída de la oferta, del consumo de las exportaciones e importaciones, pero a su vez hubo un incremento de los precios. Aquí se ven las tasas de crecimiento anual que pueden ser calculadas debido a que eso está en precios constantes. Si no estuvieran precios constantes, eso no se pueden calcular esas tasas reales. Y esto es parte de las contribuciones que estamos haciendo con este artículo. Y es que normalmente, pues, esta información no está disponible. Y hay que hacer un procesamiento de las estadísticas que requiere un tiempo importante para obtener estos índices. Ya las estadísticas de las cuentas nacionales tienen una mejor presentación en los últimos años y hay algunas tasas que son claramente visibles, pero no para el sector forestal de manera tan específica como está aquí. Bueno, entonces, en términos generales, ¿qué pasó con la pandemia para este sector o para este mercado? Perdón. Cayeron todos los agregados de el mercado cayeron entre un 8,7 y un 16%. En el caso de la oferta, cayó en 8,7%, que está en línea con la caída del empleo que les mostré anteriormente. En el caso de las exportaciones cayeron el 12%, en el caso de las importaciones cayeron el 16%. Ah, perdón, en el caso del consumo cayó el 12%, las exportaciones el 16% y las importaciones el 13%. Bien, ¿qué más pasó? Los precios subieron y subieron entre el 4,6% y el 12,25%. Lo que más subió en este caso fueron los precios de exportación. Y adicionalmente los precios de importación y los precios del consumo subieron de manera importante. Bien, hubo una caída, es claro, una caída alrededor del 5,3% en los datos de empleo. Bien, entonces ya para, ya para, ya para el 2021, el consumo, que son estas cifras que están acá, la producción nacional, las exportaciones y las importaciones habían superado los valores monetarios del 2019, ahí se ve claramente. Y en términos reales, habían crecido de manera sustancial, perdón, de manera sustancial como lo muestran, no sé si alcanzan a ver el cursor, espero que sí, como lo muestran estas cifras aquí, entre un 21 y un 30% en un solo año del 20, comparando las cifras del 21 con las cifras del año 2020. Bien, ese incremento importante que tuvieron las cifras comparadas con las del año 2019 se debe principalmente a el consumo en el consumo y las importaciones a la combinación de dos factores. Un significativo aumento de los precios de los productos, como está aquí claro en este lugar, aumentaron de manera importante los precios a través del tiempo. Ahí están todos los incrementos, todos son cambios positivos, es decir, incrementos, y a un aumento en las cantidades importadas y consumidas, especialmente de tableros de fibra, de partículas y de madera cerrada. Ver esos cambios de el consumo y las importaciones en términos monetarios son un poquito más difíciles de capturar porque está la combinación de las dos cosas, las cantidades, el incremento de las cantidades y el incremento de los precios. Entonces, es un poquito más difícil verlo, pero ya les voy a mostrar otro cuadro que nos permite
entender mejor por qué estoy diciendo que hubo un incremento en las cantidades importadas y consumidas. Bien, en cuanto a la producción nacional, ustedes ven que la producción nacional pasó de 2.883 a 3.395,9 billones de pesos colombianos de 2015, entre el 2019 y al 2021. Y ese incremento importante se debió a un mayor uso de la capacidad instalada, que se refleja en la cifra del empleo, que creció en 4,4%, comparado con el año 2020 con el año 2021, y al aumento real de los precios de la oferta, que es esta línea, que se situó en alrededor de un 12,83% entre el año 2020 y el 2021. Debido a eso fue que hubo ese incremento que se está viendo aquí entre las cifras del 2019 y las cifras del 2021, o entre las cifras de 2020 y 2021, si así lo quieren ustedes ver. Bien, como les dije, el argumento de que la subida en el consumo y las importaciones se debía al aumento de los precios que mostré en la tabla anterior de las cantidades consumidas, se observa mejor en este balance de comercio internacional de los productos de la industria de la transformación de madera. Entonces, para los tableros de partículas, fíjense el cambio tan importante en términos de volumen. Esto está en metros cúbicos, ya no está en valores monetarios como el cuadro anterior, está en metros cúbicos. Las importaciones subieron de 261.000 a 741 metros cúbicos a 354.000 metros cúbicos. Luego el incremento fue importante entre el 2019 y el 2021. Los tableros de fibra pasaron de 59.000 a 136.000, y la madera cerrada pasó de 28.000 a 43.000. Esto es de cierta manera preocupante para el sector forestal, que las importaciones se hayan incrementado de una manera tan importante en los años más cercanos. Ahora, voy a decirles que en el artículo pues están explicadas las razones por las cuales esto ha pasado. Usualmente cuando uno ve estas cifras, nuevamente quiere saber qué pasó antes. Y yo me imagino que ustedes estarán preguntando cómo era el mercado antes del 2019. Entonces, el artículo también ofrece varias de estas estadísticas de una forma contextualizada, que exploran los cambios en el sector forestal colombiano, en la economía de Colombia y en la economía mundial. Es decir, utilizan esos cambios para explicar el por qué estas tendencias que se muestran en estas gráficas. Y muestra las estadísticas gráficamente para poderlas capturar. También las muestran en tablas para poderlas utilizar en las distintas investigaciones. Y entonces por aquí, por ejemplo, el artículo discute de manera muy detallada cómo han sido las exportaciones y las importaciones en Colombia desde 1961, cuando eh, aparecen las estadísticas de estos productos publicadas. Antes de eso es muy difícil encontrar las estadísticas. Están muy dispersas las estadísticas y es difícil la agregación de las mismas. Pero yo creo que esto ayuda de manera importante a que nosotros entendamos qué ha pasado, dónde fueron los picos de las exportaciones. Por ejemplo, entre el año 1960 y 75. Noten ustedes que en estas dos gráficas que estoy presentando aquí, la línea azul representa los tableros de madera, la línea naranja representa la madera aserrada y la línea gris representa el total de los productos de la industria de la transformación de la madera. Ahí se observa el pico que ya todos conocemos de cuando Colombia exportó madera cerrada en unas cantidades que nosotros decimos que son importantes, pero que comparadas con el contexto mundial son realmente muy pequeñas. Pero para nosotros, para nuestro contexto, eran importantes o fueron importantes. Nosotros, por ejemplo, alcanzamos un pico de 161.400 metros cúbicos de exportaciones de madera cerrada por allá, por el año 1970.
pero luego las exportaciones de madera cayeron, ahí se muestra claramente. Entonces allá se explica en el artículo por qué esa caída y qué pasó y cuáles fueron las políticas eh, eh, comerciales en el país y las políticas del sector forestal o las decisiones que se tomaron en estos sectores, en general en la economía o en el sector forestal, que hicieron que eso se comportara de esa manera. Por eso, digamos, una de las intenciones de mi charla hoy es decirles, allá hay un montón de información que es interesante leerla, pero aquí pues simplemente pues el tiempo no nos alcanza. Nosotros también tuvimos, por ejemplo, otro pico, entre comillas, de exportaciones. En este caso, corresponden a las exportaciones entre el año a mediados de la década del 90 y mediados de la década del 2000. Y esas exportaciones en ese caso, pues fueron las exportaciones de tableros de madera que están relacionadas con las políticas comerciales que tenía el Estado colombiano, que implementaron los gobiernos de esas épocas para proteger la industria nacional. Bueno, con unas tarifas y otras cosas que están explicadas en el artículo. Pero fundamentalmente, pues aquí o mejor, el artículo muestra cómo, aunque tuvimos algunas exportaciones en algún año que en mi opinión son modestas, las importaciones, por otro lado, sí han venido creciendo de manera importante desde el año 1979. Y luego lo han hecho de una manera impresionante desde el año 2002 hacia adelante. Ustedes pueden ver aquí claramente cómo las importaciones de tablero han crecido de una manera eh, muy importante en los últimos años y siguen creciendo, ¿sí? Nuestro artículo pues explica por qué es que están creciendo esas exportaciones. Y en este caso, pues, aunque las gráficas parecen muy similares, quiero llamar la atención a que las escalas verticales que ustedes pueden ver en estas gráficas son bastante diferentes y hay que no confundir esas escalas para poder capturar mejor cuál es el orden de la magnitud. Yo no puse las gráficas unas frente a la otra debido a esas diferencias en las escalas verticales. Bien, ¿qué más presenta el artículo nuestro? Entonces, por ejemplo, si usted es una investigadora de pregrado, de posgrado, estudiante, o si usted es una tomadora de decisiones, o usted es un diseñador de políticas, un activista forestal, un miembro de una institución interesada en el sector forestal colombiano, o un inversionista o interesada particular que busca más precisión acerca de este mercado, lo puede encontrar en el artículo. Nuestro artículo ofrece detalles muy específicos, como se muestran en estas gráficas, como esta que les estoy presentando en la pantalla, acerca de los tableros de madera, pero también de la madera cerrada, una gráfica que les voy a mostrar ahora, acompañado de un análisis que ayuda a comprender lo sucedido. Por ejemplo, estas gráficas muestran cómo es el cambio en el portafolio de los tableros de madera. ¿Cuáles son los tableros de madera que hemos importado durante distintos años? ¿Cómo ha cambiado esa mezcla de los tableros de madera que hemos importado y que exportamos también? Nosotros exportamos unas cantidades de tableros que son realmente muy pequeñas en relación con lo que nosotros importamos. Y la combinación de productos o de los distintos tableros de madera, pues se presenta en estas gráficas y se analiza de manera detallada en el artículo. Por ejemplo, aquí está la evolución de las exportaciones y las exportaciones para la madera cerrada. Y entonces están divididas, por ejemplo, entre coníferas y no coníferas. Y pues aquí es claro en las importaciones que nosotros estamos importando cantidades importantes de madera de coníferas. Uno va a las grandes superficies donde venden madera y pues se encuentra que la mayoría son pinos o maderas aserradas de pino. Bien, el artículo también presenta las estadísticas y las explicaciones para encontrar respuestas a preguntas como las siguientes, que se ilustran en esta gráfica. ¿Ha cambiado ese portafolio como lo que estábamos diciendo anteriormente
y cómo el cambio de ese portafolio y el incremento de las importaciones y la caída de las exportaciones se refleja en el valor monetario de los agregados de las exportaciones y importaciones en ese mercado de los productos manufacturados por la industria de la madera. Estas son, por ejemplo, las gráficas que se presentan allá. Ahí se ve cómo desde 1970 hasta el 2018 el balance perdón, las exportaciones crecieron, por ejemplo, en el caso, en el caso de estos productos, desde 14,6 billones hasta 119,2 billones en ese periodo. Un incremento importante, inclusive de las exportaciones que nosotros, en términos de valor, que nosotros no teníamos en ese entonces. Eso tiene unas explicaciones importantes que están dadas en el artículo. Y, por ejemplo, también cómo las importaciones variaron desde 6,2 billones que importábamos en 1970 hasta 1.136 billones que estábamos importando en el 2018. Recuerden que estos son precios constantes del mismo año, el año 2015. Luego, el orden de magnitud es el correcto. Acuérdense que las cifras monetarias se pueden expresar en dos términos, en precios constantes y en precios corrientes. Las comparaciones en precios corrientes son muy peligrosas porque no consideran un montón, no abstraen las cifras de, por ejemplo, la inflación y de otros aspectos que son importantes para hacer los análisis. Y también se proveen en nuestro artículo, pues, las tasas de crecimiento real anual por década y para todo el periodo, que ese es un elemento importante que requieren la mayoría de los interesados del sector forestal para argumentar sus discusiones, para argumentar sus propuestas. Esas cifras no estaban hechas, no estaban construidas para el sector forestal de la manera como se presentan en este artículo, y esa es una contribución importante de mi investigación doctoral y de este artículo en particular, al cual tienen acceso una gran cantidad de inversionistas y de interesados en el sector forestal colombiano, como los que mencionó Juan Miguel al inicio de la charla. Bien, el artículo también, por ejemplo, revisa cómo ha sido la evolución de el balance comercial, del comercio internacional, y cómo nosotros pasamos de un superávit de 33 billones de pesos constantes, aquí esta cifra, en el año 2000, esto es perdón, el año 1992, a un déficit de 1.016 billones en el año 2018. Estas son las estadísticas que, por ejemplo, requieren nuestros colegas en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Comercio, para argumentar las solicitudes que hacen a los ministros y que hacen a los directores de departamento. Pero también para los gremios como Fedemaderas o las universidades como la del Tolima o la de Medellín o la Universidad Distrital, para argumentar las propuestas o para argumentar las discusiones o las críticas constructivas que se realizan a lo que está pasando en el sector forestal. Bien, entre otras, sirve para muchas cosas más, yo solo estoy mencionando algunas cosas. Ahí están las cifras de cómo las tasas anuales, aquí a la derecha están las tasas anuales de cómo ha cambiado ese balance comercial, que son importantes. Esas tasas muchas veces, especialmente los tomadores de decisiones, muchas veces están detrás de las tasas, que no de las cifras en pesos, de las tasas de crecimiento. Por eso cada vez que nosotros escuchamos hablar al presidente o a los ministros o a la directora del DANE o al director de Producción Nacional, casi siempre están hablando de las tasas de crecimiento del PIB. No están hablando de los valores del PIB, sino de las tasas de crecimiento. También, por ejemplo, nuestro artículo pues ayuda a entender por qué nosotros llegamos a una situación o cómo evolucionaron tanto el consumo como la oferta en Colombia. Y por qué nosotros llegamos a una situación como esta que muestro en esta gráfica.
Esta gráfica no está dentro del artículo. La construí para esta conferencia, pero digamos que de estas gráficas se obtiene esta final. Y entonces explica el artículo cómo llegamos a esta situación. ¿Por qué hasta el 2008, que es este punto, por aquí, nosotros éramos autosuficientes para atender la demanda de la industria de la transformación de la madera? Por eso ustedes ven que la línea azul, que es la oferta, que es equivalente a la producción nacional, está por encima de la línea verde, que es el consumo de todos los productos. Pero luego del 2008, nosotros pasamos a depender de las exportaciones cada vez de una manera más importante para atender la demanda. Pero adicionalmente, nosotros veníamos con un crecimiento del consumo de manera importante hasta el año 2007, pero luego el consumo de los productos comenzó a decaer, volvió a incrementarse un poco, pero luego siguió cayendo. Esa es una cosa importante que se explica en el artículo. Cómo es que a pesar de que los ingresos de la población colombiana se incrementaron y a pesar de que la población colombiana se incrementó, el consumo de la madera no se incrementó en los mismos porcentajes que usualmente se incrementaba y luego del 2016 comenzó a disminuir. Hay unas explicaciones allá de por qué eso pasa y los invito, mi intención con esta presentación es invitarlos a revisar el artículo. El artículo es extenso, pero ayer me acordaba que cuando yo tenía 17 años, leí por primera vez el libro que se llama La Rayuela de Julio Cortázar. Y en ese libro, eh, recuerdo yo que la, la edición que yo tenía en mis manos decía que eso se podía leer comenzando por donde usted quisiera, desde el inicio, desde la mitad o desde el final, y podía entenderse. Guardadas proporciones, el artículo que nosotros presentamos es un artículo que también puede leerse ya sea solo desde solo las conclusiones, solo el resumen, que tiene 4 páginas, solo las tablas que resumen los cambios y los argumentos por los cuales los cambios se dieron, o los detalles de cada una de las décadas, los diferentes segmentos de mercado. Se puede abordar de cualquier ángulo y es una fuente. Mi intención al producir el primer borrador de este artículo es que fuera una fuente confiable para la mayoría de los interesados del sector forestal, sin tener que acudir a otras fuentes estadísticas diferentes a esta. Es decir, lo que yo hice de mi tesis doctoral para armar esto fue consolidar toda la información desde finales del siglo XIX hasta el año 2021 para explicar cómo se comportó este mercado. Entonces, quien lee este artículo fundamentalmente no necesita otras fuentes distintas. Además, porque las fuentes pues están en distintas unidades, discuten distintos aspectos, pero aquí usted puede encontrar tanto la globalidad como la particularidad de este mercado. Y entonces los invito a que lean lo que les interesa saber o que este artículo se vuelva una fuente de consulta importante para la cual que ustedes utilicen para argumentar sus discusiones o sus investigaciones. Bien, también el artículo nos cuenta por qué los indicadores de la industria colombiana de la transformación de la madera tienen el comportamiento que estoy mostrando en esta gráfica. Y en esta gráfica probablemente algunos de ustedes que han investigado o que han usado las cuentas nacionales para investigación ven dos cosas con las cuales deben estar familiarizados. La línea amarilla que corresponde al empleo, la línea azul
que corresponde a el número de establecimientos que reportan a la encuesta anual manufacturera año a año. Ahí se ven claramente estos dos indicadores han variado de manera importante. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, aquí se ve claramente qué nos pasó en la crisis del año 1999 cuando la mayoría de los establecimientos que nosotros llamamos aserraderos, que quedaban en las ciudades, cerraron debido a la crisis que existió en el año 1999. Allí se explica por qué se dio esa crisis y cómo la crisis de vivienda o la crisis del UPAC que afectó finalmente la vivienda y que luego afectó cada uno de los mercados que siguen a la vivienda, como el mercado de los productos forestales maderables, se vio afectada. Fíjense que los indicadores del empleo, que son la línea amarilla, todavía siguen sin recuperando y siguen en caída después del año 2016. Eso tiene unas explicaciones, es que si cualquiera de ustedes pasa por los lugares donde existían los aserríos o los aserraderos o los que comercializaban madera, ya no están. Ahora están aras y de unos y otras cosas en esos lugares donde antes existían los productores de pisos y los comercializadores de maderas del bosque natural en Colombia. Tanto aquí en Bogotá como en Medellín como en otras grandes ciudades del país. Ahora bien, aquí esta cifra es importante, perdón, esta gráfica es importante porque muestra lo que ha pasado en términos del capital de la industria. Fíjense que el capital de la industria de la transformación de la madera, especialmente la de acerrío, y también en una parte importante la industria de los paneles de madera colombiana, pues surgió por allá en los años 50, en los años 60, y luego no volvió a ampliarse, sino por allá hasta los años 90. Entonces, claro, las cifras muestran que el capital, tanto en maquinaria como en equipos, que es la línea gris, como en edificios y estructura, cayó de manera importante, hasta alcanzar unos niveles bajísimos en el año 2003, muy bajos. Solo por aquí en el año 1997, cuando comenzaron las inversiones de las plantas de tableros de la empresa Tablemac en ese entonces, fue cuando este capital alcanzó a incrementarse un poquito, pero siguió cayendo porque pues venía arrastrado por el resto de toda la obsoleta industria que nosotros teníamos para tableros de madera y para madera cerrada. Luego comenzó un poquito a subir y ha venido en los últimos años tratando de subir debido a las inversiones de las plantas que se han establecido en Tocancipá y de las que se han establecido también en Barbosa, Antioquia y ah, de otros ensanchamientos que se han hecho a otras plantas. Entonces ahí se cuenta la historia y se relacionan todos estos hechos que son importantes para entender la evolución del mercado de la industria de productos manufacturados de la industria de la transformación de la madera, los productos que se obtienen de esa industria de la transformación de la madera, no solo en Colombia, sino en el mundo, porque pues las importaciones y las exportaciones, pues fundamentalmente las importaciones no se obtienen acá. Y como exportamos tan poquito, pues por eso es que hacemos una diferencia nuevamente entre el mercado y la industria. Por ahora yo quiero dejar aquí para dar oportunidad a presentar a responder algunas preguntas. Infortunadamente tomé un poco más de tiempo del que había previsto y presento mis disculpas por eso a todos ustedes. No, ni más faltaba, Oscar Giovanni, muchísimas gracias. Yo pienso que el juicio y la disciplina de soportar nuestros argumentos a partir de datos, de data, de información y de estandarizar esa información definitivamente nos va a ayudar mucho para que en algún momento
quienes toman la decisión de política pública, no de un gobierno, sino de muchos gobiernos, concentren su atención. Creo que eso es lo que nos los une, no solamente contigo, sino con todas las más de 140 personas que están conectadas. A quienes tengan algún comentario o alguna pregunta, les ruego el favor poder levantar la mano para autorizar su micrófono. Sí, tiene la palabra Ecometropoli, perdón que lo diga así, pero es como está registrado. Ya pueden hacer uso de del micrófono. Muy buenos días para todos. Quisiera preguntarle a Giovanni entonces, con base en toda la información que nos ha presentado, ¿qué deberíamos hacer como para reversar esa tendencia que vemos como muy afectada en términos de las exportaciones y las inversiones que se están realizando en el país? Y pues sé que están muy enmarcadas dentro de las políticas que se deberían de gestar, pero a tu juicio, con base pues en todo el análisis juicioso que realizaste, ¿qué estrategias deberíamos de promover e impulsar pues aquí en el sector para cambiar esa realidad? Muchas gracias. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y difícil de responder. Pero, pero voy a arriesgarme a decir varias cosas. Ah, el análisis que se realizó indicó que habían dos problemas estructurales dentro de este mercado. El primero tenía que ver con el abastecimiento de la materia prima, de la madera, para el desarrollo de la industria. Y ese problema se presentó desde los años previos a 1970, realmente en la época del 50, finales del año 50 en Colombia, eh, y luego de manera acelerada en los años 60 y 70, los bosques naturales pues desaparecieron y se degradaron de manera muy importante. Y eso, por lo menos en mi opinión, mantuvo a los inversionistas interesados en la industria, la transformación de la madera en Colombia, con una prevención con respecto a hacer las inversiones. Y por eso las cifras de las inversiones de capital en maquinaria y equipos y en estructuras y edificios cayó de manera sustancial desde el año 1970. Solo algunos inversionistas que lograron desarrollar las plantaciones forestales y que lograron asegurar su materia prima, como fue el caso, por ejemplo, de Tablemac. Ahora la empresa se llama distinto, o ahora otra compañía compró esa compañía que existió en ese entonces. Solo empresas como esas hicieron nuevas expansiones o hicieron nuevas inversiones de capital para la industria. Entonces, hasta tanto Colombia no asegure una fuente confiable de materia prima para el desarrollo de la industria de la transformación de la madera, no vamos a salir de la senda de las importaciones para atender el consumo de manera importante en Colombia. Luego, una estrategia es continuar trabajando de manera sustancial en incrementar las plantaciones forestales en Colombia. Y eso fue lo que ya nos reunimos en el año 2017 y 2016 a concertar en esa política de largo plazo del 2018 al 2038, que está ahí, que es una resolución del ministerio, está oficializada por el ministerio. Luego,
interesados del sector forestal debemos trabajar en desarrollar completamente la política. Y eso implica pues el trabajo de todos los miembros del sector forestal. Esa es una de las estrategias. Yo creo que el manejo sostenible de los bosques naturales tiene, tiene algún, tiene algún futuro en relación con la producción de madera cerrada y con el segmento de los productos de mayor valor agregado a partir de la madera cerrada. Pero es limitado en mi opinión. Aunque nosotros tengamos 59 millones de hectáreas de bosques actualmente, de bosques naturales, los bosques tienen una serie de dificultades, esos bosques tienen una serie de dificultades para el acceso. Y adicionalmente, es mi impresión que muchos interesados en los bosques como que quieren que los bosques se utilicen en otros productos forestales diferentes a la madera. Entonces, digamos que ahí, en mi opinión, el campo de acción es limitado. Sin embargo, debido a la importancia de esos bosques para distintas comunidades que viven en la extrema pobreza o la marginalidad, yo no voy a calificar ahorita ninguna de esas realmente, o en unos niveles de pobreza que no son similares a los de la ciudad, pues nosotros debemos seguir trabajando en el manejo sostenible de esos bosques para la producción de madera. Pero es limitado. Para mí, fundamentalmente, la estrategia es desarrollar más el área de las plantaciones forestales, alcanzar un área mucho mayor, mejorar la productividad de esas plantaciones, mejorar la calidad de esa madera, porque todo eso va a permitir obtener una madera de calidad, con oportunidad y a un precio competitivo que permita realizar las inversiones para la expansión de la industria, que luego de expandida va a permitir cumplir con la demanda interna, con el consumo interno y desarrollar las exportaciones. Hay varias estrategias más en las cuales hay que trabajar, pero fundamentalmente para no seguir importando, lo que tenemos que hacer es desarrollar una base mucho más sólida para el desarrollo de esta industria en términos de las plantaciones forestales, especialmente para los tableros, que es donde nosotros más importamos. Por ahora lo Gra- dejo ahí, pero hay más. Gracias, Oscar. Gustavo Herrera, tienes habilitado micrófono. Gustavo, estás en mute. Bueno, mientras que Gustavo soluciona el tema, entonces Sandra, puedes también hacer uso de la palabra. Ah, perdón, ya está Gustavo. Ok. Ok, buenos días. Quería felicitar a Oscar por este muy buen trabajo. Tenía dos preguntas, pero una ya prácticamente la respondió. Pero la primera es, ese quiebre que se da en la producción también obedece a un quiebre en la institucionalidad que vivió el país. Me refiero a, digamos, la extinción del Interena, la creación de nuevas corporaciones y del Ministerio del Ambiente. Esos fueron factores que en cierta forma también incidieron en la política, incidieron en la política de concesiones, particularmente en concesiones para aprovechamiento del bosque natural. Ese era un comentario que quería hacer y eso se refleja muy bien en las gráficas también. Y el segundo, como tú dices, Oscar, la dependencia de las importaciones, especialmente tableros. Lo que muestra es, y tú también lo dices, es que cuando se trató de incentivar las plantaciones, realmente esa expectativa no ha cumplido lo que la industria requiere.
Y por eso es que, digamos, para las empresas tienen que recurrir a eso. O de pronto es más, incluso rentable, porque pues las condiciones de las importaciones también les favorece de pronto a ellos. Entonces, pienso que sí, lo de las plantaciones realmente se ha quedado el país corto en eso, viéndolo desde el punto de vista como un cultivo para alimentar la industria. Eso es lo que quería decir, Oscar. Gracias, Gustavo. Ahora, Sandra, por favor. Buenos días. Bueno, yo también quiero felicitar al señor, que no recuerdo su nombre porque ingresé un poco tarde, en su trabajo de grado, de doctorado, y quiero hacer más una apreciación. Teniendo en cuenta todo el problema que tenemos de cambio climático, de incendios, de la contaminación de agua, de toda la fauna que se pierde cada vez que se tala o se deforesta un área, se ha pensado que la industria de la madera sea un poco, se meta en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, se meta en una economía circular, y teniendo en cuenta que hay otras opciones para la madera, ¿no sería viable económicamente que las empresas que están enfocadas a la madera cambien su círculo de negocio y empiecen a ingresar en otras alternativas, aprovechando todos los residuos que tenemos en este planeta para no deforestar más? La forestación o la reforestación se debería dar más para cubrir otras áreas como el tema del agua, la calidad del aire, y en eso también se pueden involucrar a las comunidades que viven en territorios que están azotados o por la deforestación, por el cultivo de coca, por la minería ilegal, que hace que todos estos procesos de el uso de la madera se vea afectado de manera negativa. Entonces me gustó mucho cuando dijo que su estudio también podía servir para otras cosas, que más que para abordar y seguir explotando el tema de la madera de esa forma, sirva para otras maneras de abordar el tema de reforestar, dejar de talar, incluir a otro tipo de poblaciones, y que las empresas que están dedicadas a la madera, viendo que sale demasiado costoso importar, puedan derivar su negocio a una economía más circular. Entonces era una apreciación, me gustó que usted de una manera muy sutil lo dijera, pero que su estudio también puede servir para eso. Muchas gracias. No sé, Oscar, si tú quieres hacer un comentario, a mí sí me gustaría hacer uno. Sí, sí, antes de tu comentario, que digamos que el llamado de Sandra, es más como para Fedemaderas, Mm, digamos, pero yo quiero comentar un par de cosas, Sandra y el resto de los asistentes. Como investigador, uno produce las estadísticas para que sean usadas por los distintos interesados del sector forestal, independientemente de cuál es la posición del interesado. Y digamos que no, yo no lo dije sutilmente, lo dije expresamente, Sandra, con respecto a que las cifras pueden ser utilizadas para argumentar distintas posiciones o distintos estudios, o para ayudar a entender mejor cómo funciona el sector y cómo nuestra posición con respecto a un sector puede cambiar si entendemos el sector, o puede modificarse más bien, o puede permitirnos entender mejor la otra perspectiva de los otros interesados en el sector al entender mejor las cifras. Por ejemplo, en este caso, Sandra, yo quiero comentarle que la industria, nacional que yo mencioné, que hace parte de este mercado, que es quien hace la producción nacional para este mercado, la mayoría, alrededor de un 50% en el caso de la madera cerrada, y alrededor de un 99.9% en el caso de los tableros, no genera ninguna deforestación en el país. Es una industria que está basada en las plantaciones forestales que están hechas específicamente para proveer la materia prima necesaria para obtener esos productos que demanda
economía colombiana, que demandan los consumidores en Colombia. Luego, digamos, asociar de manera muy directa el problema de la deforestación y la degradación de los bosques naturales con estas industrias podría, en mi opinión, no ser lo más equitativo en este caso, por poner algún calificativo en esta conferencia, en esta charla en la que tenemos acá. Entiendo el llamado que tú haces con respecto a utilizar también la reforestación para los asuntos del cambio climático, entiendo yo que para aminorar el impacto, para reducir, para mitigar el impacto del cambio climático y también para mitigar el impacto de la pérdida de la biodiversidad. Las plantaciones forestales cumplen con esa función. El objetivo de una plantación forestal, que es establecida fundamentalmente para la producción de madera, tiene otras funciones alternativas, dentro de esas las dos que mencionaste tú, porque capturan carbono y porque adicionalmente ayudan a proteger de manera indirecta la pérdida de los bosques naturales, y de manera directa, si se manejan de manera sostenible las plantaciones, ayudan a promover la biodiversidad. Entonces, digamos que yo quería hacer ese comentario. Entiendo el llamado a que las empresas caminen más hacia la economía circular, a que utilicemos mucho más, por ejemplo, la madera que se recicla, y en eso, por ejemplo, hay una empresa que se estableció hace poco aquí en Colombia, que produce tableros de fibra, tableros aglomerados, que utiliza un porcentaje importante de la madera reciclada para la producción de sus tableros. Cada vez deberíamos utilizar más y más estos residuos, y deberíamos avanzar en esta industria de manera importante en la sostenibilidad de las industrias. Y la sostenibilidad tiene implicaciones no solo en el uso de los materiales que ya fueron usados, sino en la manera como manejamos las plantaciones forestales, que nos permiten atender la demanda de los consumidores. Los consumidores demandan estos productos. ¿Y los demandan por qué? Pues que, por ejemplo, en mi caso, Sandra, a mí me gustan las cosas de madera, y mi casa está llena de madera. Los pisos son de madera. Las sillas de mi casa son de madera. Los muebles, las mesas son de madera, porque la madera me parece un material espectacular para tener en mi casa. Luego, hay muchos consumidores como yo que demandamos esos productos, pero entiendo la posición que tú has mencionado. Yo quiero pasarle aquí a Juan Miguel, después de este comentario, quiero pasarle la posta para que comente sobre este asunto que comentó Sandra. Y gracias, Sandra, antes de eso, gracias, Sandra, por entender claramente el mensaje que yo envié, que mi investigación, como la de la mayoría de las personas que estamos en la investigación científica, sirve para los argumentos, para argumentar diferentes posiciones. Gracias, Oscar. Un breve comentario, luego le damos la palabra a Juan para la última intervención, porque ya por motivos de tiempo, pues varias personas están agendadas en otros temas. Sandra, yo pienso que una de las estrategias, aparte de las ya comentadas desde el gremio y desde la red sectorial, es trabajar con la sociedad para romper estereotipos. Y por supuesto, ni más faltaba, me parece muy valioso tu comentario, y lo he encontrado también a nivel de congresistas y a nivel de directores de entidades de este y de otros anteriores gobiernos. Y lo que hay que recalcar es que la proveeduría de productos del bosque y de servicios del bosque tiene dos fuentes en Colombia: bosque natural, sosteniblemente administrado, manejado, y las plantaciones forestales comerciales. Cuando vamos al término de deforestación, jurídicamente hablando, la deforestación se produce sobre el bosque natural, no sobre un cultivo, como puede ser el de café, el de papa, el de cebolla,
o el de los árboles, el de las plantaciones forestales. Cuando estamos hablando del bosque natural, efectivamente, y hay cooperación internacional, que en 28 núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad acá en Colombia están haciendo manejo forestal sostenible. Hazte de cuenta que tienes un CDT y ese CDT tiene un capital. El interés de ese CDT es la madera que se está aprovechando para que en términos sostenibles no se limite el crecimiento o el sostenimiento de ese bosque natural. Y ese es el esquema de gobernanza forestal sobre el cual muchos países del mundo y nosotros estamos caminando, por ejemplo, para hacer una oportunidad productiva y sostenible desde el punto de vista de el manejo, ojalá, de 4 millones de hectáreas de la Amazonía colombiana. Ahí hay incorporados conceptos de sostenibilidad, incorporados conceptos sociales y, por supuesto, también renovables. Cuando hablamos de las plantaciones forestales, como lo ha dicho Oscar, las plantaciones son un cultivo y el cultivo está hecho es para aprovecharlo y para que se vuelva a generar. Allí no hay absolutamente ningún elemento de deforestación. Además, porque donde se han, de manera juiciosa, profesional, técnica, instalado cultivos de plantaciones forestales comerciales era porque antes había otros usos de la tierra como podría ser ganadería extensiva, pastales, etcétera. E incluso se ha logrado demostrar acá en Colombia a través de diferentes estudios de la Universidad, por ejemplo, Nacional C de Medellín, que donde había suelos degradados, ahora no los hay gracias a los beneficios en términos de regulación hídrica o de subsanar problemas de erosión sobre estos suelos. Y en términos de la industria, como también lo han anotado acá en algunos chats, por ejemplo, entre el 70 y el 80% del papel que se produce a partir de los cultivos de plantaciones forestales comerciales en el país son fibras que se vienen reutilizando. Hay empresas que producen tableros que utilizan una gran cantidad de elementos de madera que han sido reciclados. Los mayores recicladores del país están vinculados con la red forestal y de la madera, de tal suerte que, y afortunadamente, la madera es un producto renovable, biodegradable, que captura permanentemente carbono, que está incorporado dentro de la economía circular y que es en el mundo aquel que puede cambiar los efectos del cambio climático en otras industrias, como por ejemplo la construcción sostenible, la producción de energía a partir de biomasa forestal. Y eso es lo que están viendo muchísimos actores, muchísimos inversionistas y muchísimos gobiernos del mundo. Y acá en Colombia tenemos que trabajar desde el punto de vista social para que exista ese convencimiento y es esta red sectorial la única que podría ser no solamente carbono neutro, como podrían alcanzarse con otras industrias, sino carbono positivo. Entonces, muchas gracias, Sandra, por tu comentario, pero efectivamente eso que has comentado sí es parte de los principios de el trabajo, tanto de proveeduría como de industria, que se realiza acá en la red forestal y de la madera. Quisiera ahora darle la palabra a Juan José Mora, por favor. Juan José, tienes el micrófono apagado. Bueno, entonces, ya para terminar, por favor, a Sandra Rodríguez. Muy buenos días, Sandra Rodríguez. Doctor Martínez, felicidades por su presentación. La verdad que son datos muy interesantes y alarmantes. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Ok. Bueno,
Entiendo que una de las dificultades más grandes que tuviste fue la consecución de los datos para poder trabajar con ellos. Me gustaría saber cuál es tu opinión con respecto a la responsabilidad que tienen las instituciones de educación superior encargadas pues, de estudiar los bosques para la consecución de datos y para detonar una industria forestal sostenible en el país. Gracias, doctora Rodríguez, por las felicitaciones y por la pregunta, que es muy relevante en el contexto actual, en el cual las facultades de educación superior relacionadas o que dictan las carreras o que tienen programas de ingeniería forestal están sufriendo de una falta de aspirantes a estas carreras. Digamos, el número de cupos que se ofrecen se llenan con dificultades en varias universidades del país y del mundo para la ingeniería forestal. Pero con respecto a los datos, sí hubo una dificultad y es un problema estructural que tiene Colombia de los datos del sector forestal, que hemos discutido desde el año 1990, por allá la década del 90, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en el Sistema de Información Estadístico Forestal contigo, y, y que se ha mejorado de manera importante en los últimos 5 años. Yo creo que Colombia ha avanzado de manera muy juiciosa y en pasos importantes en proveer la información estadística forestal para los distintos análisis que se requieren hacer. Prueba de ello, por ejemplo, es ese boletín que expide el el Ministerio de Agricultura, perdón, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y el ICA y el IDEAM. Prueba de ello también son, digamos, los sistemas que tiene el Ministerio de Ambiente para obtener al menos los reportes de la madera que se comercializa en Colombia o que se mueve en Colombia, amparada en salvoconductos, en salvoconductos únicos de movilización de la flora. Bueno, prueba de ellas son los mapas que se han estructurado para las plantaciones forestales, las cifras de deforestación. En eso hemos avanzado de manera muy importante en el país en los últimos años. Y hay que resaltar eso, Sandra. Con respecto a la responsabilidad de las universidades, entiendo yo, las instituciones que tienen programas de educación superior para los datos y para el impulso de, de una industria forestal mucho más contundente en un país como Colombia. Yo creo que es una responsabilidad alta, especialmente en lo último. En la consecución de los datos, probablemente ya los institutos de investigación han avanzado de manera importante y aquí, en mi opinión, las instituciones de educación superior tienen una menor responsabilidad en eso. Probablemente producir datos que sean básicos de investigación para poder modelar el sector forestal. Por ejemplo, las tasas de crecimiento de las distintas especies en los bosques naturales. Esa es una cosa que todavía estamos un poquito lejos de obtener claridad en eso en el país. Eh, y con respecto a la responsabilidad, sí es mayor con respecto a impulsar la industria. Y es que yo creo que debemos, las instituciones de educación superior y en general todos los miembros del sector forestal, impulsar a que más gente se prepare en las áreas relacionadas a la industria forestal y a la economía forestal. A veces es difícil encontrar personas que entiendan estos aspectos o que les gusten estos aspectos para el trabajo en el sector privado o en las universidades
en los distintos niveles de investigación. Muchas gracias, Giovanni. Tenemos la última pregunta que es de Sori Jimena. Tiene el acceso al micrófono. Sori, no la estamos escuchando. Buenos días. Buenos días. ¿No me escuchan? Buenos días, sí, ya la escuchamos. Yo, bueno, desde el municipio de Santa Rosa, Cauca, pues me llegó este link y me incluí, ¿no? Entonces, pues en mi municipio, ¿qué le digo? El 90% pues estamos en zona verde, ¿no? No hemos deforestado. Entonces nosotros acá necesitamos una política o que un trabajo así como el que ha hecho el doctor, que nos apoye, o sea, a los campesinos que vivimos acá en nuestro municipio, ¿no? Porque acá tenemos, somos el municipio de la Meca de las Aves con 1.104 aves, pero pues no nos beneficiamos en nada, ¿no? Entonces nosotros queremos que alguien nos apoye con una política que nos ayude a nosotros a seguir conservando y pues que tengamos un sustento como económico, ¿no? Para seguir la conservación, porque pues de nada sacamos que el 90% de árboles nativos y de bosque, pero si no tenemos ningún beneficio. Sorry, muchas gracias por su intervención y me alegra mucho que usted desde un lugar tan remoto esté conectado a una conferencia como estas. Y lo que puedo decir es que actualmente el Ministerio de Ambiente tiene varios programas enfocados en la conservación de los bosques naturales que incluyen el manejo de estos bosques naturales para la obtención de distintos productos forestales. Entre ellos, hay un producto forestal que normalmente, o mejor, un servicio forestal que prestan los bosques que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad. Y allí creo que hay unas oportunidades importantes en estos programas para favorecer comunidades como la que usted nos menciona. Por ahora, eso es lo que podría comentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sori. Continuamos con la pregunta de Freddy Zapata y terminamos con Roger para darle paso a otra intervención. Entonces, continuamos. Freddy Zapata tiene el micrófono habilitado. Freddy, no lo estamos escuchando. Bueno, entonces continuamos con Roger. Roger tiene el micrófono habilitado. Roger, no lo escuchamos. Roger, tiene el micrófono apagado, si está hablando. Bueno, Hola, Roger, no, Roger lo apagó. Bueno, no sé si deseen escribir las preguntas por el chat para finalizar. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, por último, damos paso. ¿sí me escuchan? Aló. Roger Roger, sí Guzmán lo de la estamos. Mesa Sectorial. Roger Guzmán, miembro del Consejo Ejecutivo
de la Mesa Sectorial Diseño Inmobiliario a nivel nacional, SENA, en donde Fede Maderas en estos momentos es presidente de la mesa. Esto va a ser rápido. Discúlpeme que voy en un vehículo. Lo que también está sucediendo es que estamos llevando es la materia prima sin transformación y sin darle valor agregado y la exportamos de esa forma. Rolliza, y eso hace que primero no tenga valor agregado ni tampoco quede generación de mano de obra en Colombia, que es lo que estamos buscando. Yo represento la Asociación de Mobiliario a Módulo de Colombia y en estos momentos estamos fomentando la idea de los espacios tecnológicos para las industrias ciudadelas productivas, en donde ya vamos un poco hacia más la transformación. Ya no vamos a exportar la madera en rolliza, ni la madera en bloque, ni en brutos, ni todo tampoco es aglomerado, sino que hay ni todo es madera, sino que hay una combinación de una multiplicidad de materias primas, materiales e insumos con los productos terminados. Llámese mobiliario, una puerta, un mueble para el hogar, mobiliario en términos generales, la carpintería de construcción. En estos momentos yo llegué de Europa y vi cómo funcionaban las industrias, los sectores de los distritos industriales de Pesaro, Italia, de Udine, los distritos para la industria de esta, y la feria de Yecla, en Raut, en Alemania. Y ellos reforestan y obtienen esas materias primas, pero hay combinaciones porque le están dando valor agregado. Yo creería que si esta materia prima la utilizamos realmente como debe ser, dando valor agregado y dejando a través de unas ciudades productivas, interconectando las MIPYMES colombianas, podríamos tener ahí una gran solución. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, Roger. No sé si Oscar tiene el último comentario para Roger. No más comentarios por ahora. Yo infortunadamente me tengo que mover a otra reunión. Les agradezco mucho a todos los asistentes para que escucharan mi conferencia. Fue muy grato impartirla. Que pasen una Gracias. muy buen día. Gracias, Oscar. Por último, continuamos con Jonathan de Casa Toro, quien tiene una información importante que compartirnos. Jonathan. Jonathan. Puede activar el micrófono, Jonathan. Buenos días a todos. Hola, Jonathan. Buenos días. Hola, Jonathan. No lo escuchamos. Hola, hola. Ahora sí. Ya, sí. Qué pena que no se oiga. Bueno, nuevamente entonces agradeciendo la invitación de Estrategia Forestal y de Fede Maderas y a todos los presentes en este espacio, también al señor Oscar Giovanni, a Juan Miguel como host. Es un honor dirigirnos a ustedes en representación de Casa Toro S.A. RIC, la cual es una empresa con más de 90 años de trayectoria en el mercado colombiano y con una experiencia en equipos agrícolas, equipos de construcción y equipos forestales, que ha comenzado este proceso desde hace unos 2 años y que, conjunto con John Deere, se ha consolidado como un aliado estratégico para el desarrollo de soluciones tecnológicas en los diferentes sectores. Hoy estamos aquí para compartir nuestra visión sobre el papel fundamental que desempeña la maquinaria en la optimización de las operaciones forestales en Colombia y cómo podemos contribuir al crecimiento sostenible de esta industria. Para el proceso de transformación de la madera desde la cosecha estamos presentes y es por esto que en Casa Toro no solo vendemos maquinaria, creemos en la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad como los pilares del desarrollo del sector forestal en Colombia. Ese es el porqué detrás de lo que hacemos. Nuestra misión es transformar las operaciones forestales mediante el uso de tecnología avanzada que permite a las empresas ser más productivas y al mismo tiempo reducir su impacto ambiental. Las máquinas forestales de John Deere, distribuidas por Casa Toro, son herramientas diseñadas precisamente para ofrecer una ventaja competitiva a nuestros clientes. Su capacidad para operar en terrenos desafiantes, realizar cortes precisos y optimizar el transporte de madera nos permite cumplir con nuestra promesa de eficiencia y sostenibilidad.
Los sistemas de telemetría que incluyen nuestras máquinas también permiten el monitoreo en tiempo real, reduciendo tiempos de inactividad y maximizando el rendimiento operativo. El sector forestal en Colombia tiene un futuro prometedor, pero su crecimiento sostenible depende de la adopción de soluciones tecnológicas que optimicen la producción y minimicen el impacto ambiental. En Casa Toro estamos comprometidos con ser su socio estratégico en este proceso, ofreciendo maquinaria de vanguardia que no solo aumenta la productividad, sino que también refuerza la sostenibilidad de sus operaciones. Los queremos invitar a conocer más a fondo nuestras soluciones tecnológicas para el sector forestal, diseñadas específicamente para enfrentar los retos de hoy y aprovechar las oportunidades del mañana. Nuestro equipo está a su disposición para ofrecer asesoría personalizada y mostrarles también cómo podemos ser parte del éxito de sus proyectos forestales. Como datos generales, tenemos en operación actualmente en Colombia 6 equipos Harvester y 7 equipos Forwarder. Esto era una información que queríamos compartir el día de hoy, informándoles que estamos vinculados al sector, que estamos participando activamente y que queremos mostrarles que tenemos nuestras puertas abiertas para todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, muy atentos para darles esa respuesta. Muchas gracias, Jonathan, por la presentación. En el chat preguntan cómo localizamos al señor de Casa Toro. Les voy Claro que sí, responder. por supuesto. Ya voy a copiar por el chat interno mis datos y también los datos del ingeniero Oscar Largo, quien es el soporte para Colombia en toda la parte forestal. Y pues atentos desde los diferentes canales que tenemos, como las líneas telefónicas, WhatsApp, páginas web, entre otros. Muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, creo que con esto vamos a finalizar la sesión. Muchas gracias a todos los participantes. Esperamos sigan participando de los jueves F de Maderas y los espacios que ofrece Conferencia Forestal y pues puedan participar finalmente de esta conferencia. Nos vemos el próximo jueves F. Que tengan feliz tarde para todos. Hasta luego.